Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy. Y antes de comenzar, quiero preguntarles algo. Piensen en el mejor jefe que ustedes han tenido en su vida. ¿Quién es el mejor jefe al que ustedes recuerdan con más cariño? Tienen que recordar a su jefe. Yo, Habla Joe. bueno, en general siempre he tenido buenos jefes, o sea, no he tenido ninguna vez algún jefe tirano, abusador, coqueto, acosador, etcétera. Pero de todos ellos, el que más recuerdo fue mi profesor de Derecho Tributario y pienso que fue un buen jefe porque me enseñó todo. O sea, fue paciente conmigo cuando yo solamente era un abogado junior. Además, se interesaba por mi vida personal. Él tenía como 65. Era de esos abogados, era el presidente de la Asociación Tributaria Venezolana y la mamá era magistrada de la Corte Constitucional y se decía que él, de la Sala Constitucional, y se decía que él iba a ser uno de los próximos magistrados. Era muy, siempre le decían eso. Entonces, yo lo veía así como esa gente que es sabia, erudita, pero que era tan humilde, tan dulce, tan suave, me invitaba a café, me invitaba a almorzar, como que me enseñaba cosas de la vida, que eso era lo que más me gustaba de él, como esa dulzura y esa sabiduría para también hablar sobre la vida y no solamente todo dejarlo como en el derecho y en el ámbito laboral. Ah, qué nota de jefe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda algún jefe con cariño? Ninguna ha tenido un jefe que recuerde y se la habla. Sí, pues nada, yo recuerdo cuando llegué aquí a Italia, había una jefa de enfermeras que es la que nos fue a recoger con un grupo de responsables al aeropuerto. Y pues obviamente llegando aquí teníamos que pasar un examen para la escuela, para el colegio de enfermeros. Y ese pedacito no lo sabíamos que se demoraba tanto porque habíamos llegado en el periodo de verano. Y ella fue tan linda porque se preocupó sabía que no íbamos a ganar a un sueldo, pero teníamos que haber venido con una pequeña bolsa de viaje. Pero ella se preocupaba de llevarnos el agua, los apartamentos, los detergentes, nos activó la mensa para comer. Mensa sería, espérate, el comedor de la clínica, entonces teníamos el almuerzo y la cena, y era siempre tan puntual, tan precisa, se preocupaba por los familiares, quien tenía familia. Era lo más lindo que a mí me pudo haber pasado en ese momento, porque uno llega y dice, ay, señora, ¿ahora dónde agarro? Y de verdad que nos movilizaba muchísimo para los documentos. Eh, y en el trabajo ella siempre quería que nos llamen con el nombre y apellido. No querían que dijeran, ay, la colombiana, la peruana, no. Ella se enojaba mucho y ella quería siempre que hubiera respeto entre nosotras, ¿no? Y nos quería mucho. Eso ahora Oye, recuerdo a Jessy, ella con ¿y mucho tú cariño. con ella cómo eras? Ve, Eco, y aquí en Italia les gusta mucho el tuteo, en cambio yo siempre a ella le trataba de usted y ella decía, no, por favor, Patricia, Patricia, Patricia. Y yo era muy amable con ella, respetuosa, muy respetuosa, sí. Eh, hasta que se fue, ¿no? Pero ¿Y ella dejó un alguna lindo recuerdo. vez, alguna vez ella te pidió hacer algo y tú te sentiste así como que feliz de que podías retribuirle? No propio así, pero ella cuando se retiró a otra clínica, ella dijo que ella estaba contenta por quien quería venir donde ella venía, ¿no? Entonces yo, de verdad, cuando ella se fue y yo luego a los 6 meses fui donde ella, yo sentí que como estaba abriendo una nueva clínica y estaba ahí, me puse a disposición de ella y estoy ahí aún aquí en esta clínica donde ella se vino, aunque ella también luego se fue a Francia después de 3 años, ¿sí? Pero bueno, ya ella a Francia no fue, pero sí, cuando nos pidió apoyo de personal enfermerístico, yo me fui. Ok, ¿y tú, Pris, alguna vez tuviste la oportunidad como de retribuirle algo a ese jefe? No sé,
Lo siento. O sea Todavía que son... no, 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 pero eso no está mal. O sea que lo que él te pedía a ti no te pesaba. No, yo hacía mi trabajo feliz Oh, y siento que no pude retribuirle porque me enseñó tanto que como que no hay forma de retribuir eso, pues, con amor y cariño, pero no podía hacer nada más. ok. ¿Y alguien más recuerda algún jefe genial? Susana. Yo, sí, yo recuerdo un jefe cuando comencé a trabajar que tenía, no sé, como 21 años. Era maravilloso porque me ayudaba y, y era como una persona, así como ese jefe que decía Priscila, que, que le importaba las personas, que buscaba que todo el mundo se sintiera bien, pero más allá de eso, yo creo que lo recuerdo sobre todo era porque me ponía a hacer unas cosas que yo decía, no, yo no sé hacer esta broma, este tipo está loco, yo no puedo hacer esto. Y él confiaba mucho más en mí de lo que yo confiaba en mí. O sea, él veía en mí cosas y capacidades en mí que yo no tenía ni idea que las tenía, y él me ayudó mucho a desarrollar confianza en mí y hacer cosas que yo de verdad yo decía, pero que, o sea, yo no, me acuerdo mi primer viaje al extranjero, estaba aterrorizada, pero o sea, él me enseñó todo, o sea, era una cosa, y yo creo que eso es bonito cuando los jefes te ayudan como a crecer también, ¿no? O sea, porque tanto a nivel profesional, sino también como persona. Yo creo que eso para mí fue muy valioso. Y nunca se lo retribuí, pues. La verdad que eso fue maravilloso, pero yo creo que jamás le puedo retribuir algo así, no, no. Quizás, bueno, con el ejemplo, con lo que soy hoy en día, él dirá, "Ah, bueno, esta muchachita la ayudé yo", pero es lo único. No Sí, sé. yo creo que eso también gusta, ¿no? Sí. Ibero, María. Bueno, Pili dijo que solo podía escuchar. Claro. No tenía ningún jefe así que recuerden con cariño. Yo sí tuve un jefe en un banco. Bueno, tuve muy buenos jefes, debo reconocerlo. No todos fueron buenos, no todos. Tuve algunos también horribles. Pero este señor, yo recuerdo que yo llevaba un año sin trabajar y yo estaba en la universidad, yo estaba pasando el quinto año, no había pagado sino la inscripción de cuarto año, me tocaba pagar el resto de cuarto año, la inscripción de quinto año y yo no tenía un peso. Y cuando él me contrató, yo a los 2 días le dije, doctor Balbuena, yo tengo esta situación, yo necesito ver si el banco me puede prestar la plata. Me prestaron la plata. 0% de interés, me iban descontando mensualmente del sueldo y ya todo perfecto. Y el tipo me enseñó muchísimo y hubo un momento en que sí, él me pidió, necesito que te quedes más tiempo porque teníamos que sacar un montón de informes y yo feliz de quedarme hasta medianoche si era necesario, solamente para, ay, por fin puedo hacer algo por este señor que ha sido tan extraordinario. Entonces, sí, uno ha tenido jefes chéveres. Bueno, mentira, Carolina, no, que pone cara de tristeza. No, es que no he tenido como dos jefes en mi vida. Y fue cuando era muy chiquita, entonces no me acuerdo muy bien. Nada memorable. Ibero, María. Hola a todos, buenos días. ¿Están hablando de jefes buenos que uno recuerde? Sí, yo tuve un par de jefes así, pero pues voy a mencionar a uno que fue cuando yo estuve en licencia de maternidad. Yo dejé de trabajar 2 años cuando tuve a mi hijo y estaban necesitando en el banco una persona y él sin entrevistarme, sin nada, me mandó a pruebas de una, las pasé a pruebas psicotécnicas y ya, o sea, sin conocerme me contrató y me dio la oportunidad y cuando tenía que hacer un proyecto o me encargaba algún trabajo y yo le decía, no, pero me decía, ¿por qué no vas a poder? Si otros pudieron, ¿por qué tú no? Entonces, dale, no sé qué. Entonces también depositó confianza en mí, ya que también como a Susana yo no tenía en mí y él sí la vio y bueno,
lo recuerdo con mucho cariño porque ahí hice varias cosas y pues el solo hecho de que me haya contratado sin nada, y después de 2 años de estar cesante, pues para mí fue súper. Oye, genial. Bueno, entonces tengamos eso en mente y vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Geise, ¿quieres leer, porfa? Geise se quedó congelada. Ah, no, ya se descongeló. Sí. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos, Jesús. Les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando los oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. María, porfa, ¿quieres hacer una oración para dedicar este tiempo? Qué pena, qué pena. Espérate, porque es que acabo de llegar y no leí, no estaba acá. Espérate. Me dice nuevamente cuál es el que están leyendo, qué pena. Tranquila, María, tranquila, que no te vamos a poner en asistencia. No, sí, porque no, Marcos, ¿qué? Estamos Marcos 10, el 35 al 45. Entonces, Geisela leyó y yo quería pedirte que por fin hicieras una oración. Bueno, Padre Celestial, en tu santa presencia estamos, Señor, porque solo tú puedes permitir en este momento darnos esa sabiduría para llegar a tu palabra, Señor. El propósito de estar aquí es ese, Señor, conocer de tu palabra y pedirte, Padre Celestial, que podamos entender, podamos ver toda esa majestad, Señor, que derrama sobre nosotros, Señor. A veces no estamos en disponibilidad de hacerlo, pero tú, Señor, con tu Espíritu Santo, quiero que para todas en este momento, Señor, tengamos ese corazón dispuesto, Padre Celestial. Es difícil a veces, Señor, como humanos entender ciertas cosas de tu palabra, pero sé que tu Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estás en este momento aquí con nosotros. Podemos ser que algunas entendamos más, otras menos, pero sé que tu sabiduría que nos da a cada uno de nosotros en este momento será para eso, Señor, para nuestro espíritu, para entenderte, para andar en tus caminos, Señor, para conocer ese Hijo hermoso que has enviado, Señor, aquí a este mundo, que has perdonado nuestros pecados. Y tengo el anhelo, Señor, de conocerte más y más, Señor, en tu sabiduría, no en la mía, Señor. Entonces, Padre Celestial, disponemos este tiempo para que todas las personas que estemos acá, Señor, sea un gozo. Nos gocemos en esa palabra y en todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias, Mari. Entonces, cuéntenme qué les parece esto que acaba de leer Geisela. O
sea, ¿cómo se imaginan? ¿De dónde viene todo este cuento? ¿Cómo se imaginan ustedes esta escena de la vida de Jesús y sus discípulos? ¿Qué pasó antes? ¿Qué viene pasando? Los discípulos venían tristes, es lo que estábamos viendo la semana pasada. Que tenía Y miedo, creo. Ok, tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? no tristes. Bueno, tenían miedo, pero la semana pasada lo que dijimos fue como suposiciones y teorías de por qué tendrían que tener miedo. Entonces, una de las cosas que decía, se me olvidó el nombre, que no está aquí, nuestra amiga venezolana, Francis. Francis, es que ella había estado reflexionando como toda la semana de por qué tenía miedo o por qué tenía tristeza, porque una vez se pensaba que era muy bueno, pero realmente dejar todo por el reino de los cielos no era tan fácil como uno pensaba, y a veces uno se creía que pues como era bueno en todo, tal vez uno tenía derecho al reino de los cielos. Algo así le entendía su cuento. Entonces ella pensaba, ella podía entender a los discípulos el por qué tenían miedo después de que Jesús les dijera que, que para poder entrar al reino de los cielos, pues toda su confianza tenía que estar puesta en Dios. Entonces, eso es lo que me acuerdo de la semana pasada, como que lo que estuvimos hablando un poquito. Ok, gracias, Pris. ¿Alguien se acuerda de algo más? ¿Alguien está viendo algo más importante que no sé, por lo menos un ambiente de lo que está pasando aquí? Bueno, entiendo que ellos iban a Jerusalén y que camino a Jerusalén y Jesús ya había anunciado nuevamente su muerte antes de que vinieran a hacerle esta linda petición. Entonces, ya ellos sabían, pienso yo, que estaban cercanos a lo que él les había anunciado de nuevo, que él muriera. Ok, gracias, Vero. Qué importante eso. Jesús les anuncia por tercera vez que va a morir. Tercera vez. Y entonces ellos iban camino a Jerusalén, como está marcando muy bien Verónica. Me imagino esto, adelántate, adelántate. Así como caminando rapidito. Y se quedan con Jesús, quien acaba de decir que, ¿qué le van a hacer a Jesús? ¿Qué es lo que le van a hacer a él? ¿Qué le iban a hacer? Uh-huh. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Ok, lindo porque después de todo está la promesa de la vida. Pero entonces, ante eso que nuevamente Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿qué hacen Jacobo y Juan, los dos hermanitos? Así como decir Carolina e Iván. ¿Qué hicieron los dos hermanitos? En la mía dice, queremos que nos hagas un favor. Que tenga la caridad. Ok, un pan. Ok. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Dice, ¿qué queréis que os haga? Uh-huh. Y ellos dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, bueno. ¿Y te llama la atención algo de esa petición, Vero? De eso que ellos le dicen a Jesús. Sí, pues me parece que son como muy confiados, muy, ¿cómo decirlo? Como
atrevidos, como que, no sé, como que no me cabe en la cabeza decirle eso. Yo no sé si yo lo haría en este momento, pero wow, como que, ay, ven, por favor, tennos en cuenta, uno a la derecha, uno a la izquierda, nosotros somos los preferidos, déjanos ahí al lado tuyo, por favor. No. Ok, ok. ¿A quién le gustaría agregar algo aquí? Yo, a mí me parece como el colmo, pero así es uno, pues. Es el colmo porque Jesús viene hablando sobre que los que son como niños, que los que son los menos importantes, y ya Jesús ha recalcado bastante ese tema de que nosotros estamos, o sea, pues si creemos en Él, seremos enviados para servir, o eso es lo que yo he entendido, y que sirviendo somos como niños, y que los que nos vayan a recibir, pues van a recibirnos a nosotros, pues también en esa condición de humildad, y ahora vienen ellos dos a decir que se siente uno a la derecha y a la izquierda. Entonces es como cuando uno no entiende, como cuando uno no entiende, ¿sabes? No entendiste la clase y fuiste y preguntaste algo que el profesor se te queda viendo como ver, pero acabo de explicar eso, eres idiota. Perdón que diga estas palabras. Dele, porque realmente Evítelo. eso es lo que provoca. Es más, en venezolañol perfecto. Mira, chico, otra vez. ¿Vas a seguir, Abigail? ¿Qué va a decir Susana? Sí, lo mismo que Priscila, o sea, nuevamente están tratando de ser primeros, cuando ya se le ha dicho no una, sino varias veces, que no, que el que quiere ser primero va a ser el último, que tienen que servir, que no sé qué, o sea, es nuevamente como que, sí, más de ¿Y lo qué mismo. implica esa petición? Uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Porque, ¿qué piensas tú ante esa escena, Susana? Uno sentarse Bueno, a la izquierda, otro a la derecha. que es como que te considerarán dentro de todos los discípulos los más importantes porque estás justamente al lado de Jesús, que se supone que es como se supone el rey, o lo más alto, lo más sublime, y tú estás al lado. Entonces, es como también elevarte, como que bueno, yo estoy ahí al ladito, pues. Yo Entonces, no seré Jesús, pero ahí estoy. estoy al lado, exacto. Sí. Súper, gracias, Su. Si te nacen estos chinos, ¿no? Divino. Ok, ¿alguien quiere destacar algo más de este versículo? ¿No, Pis? A mí se me llama la atención que ellos reconocen que Jesús va a estar en la gloria. Le dicen, en tu gloria, nosotros queremos estar en la derecha, en la izquierda. Todos divinos ellos, ¿no? Todas así. Pero ellos saben que Jesús va a ser glorificado. O sea, eso a mí me llama la atención porque ellos a veces parece que no entendieron nada, pero eso la tenían clara. Eso la tenían clara. En tu gloria, ellos no entienden que todo lo que le van a hacer. Ellos entienden la parte de papá la gloria. Y yo voy ahí pegado. Eso iba Y a decir, o sea, que ellos sí tenían miedo para unas cosas, pero para preguntarle estaban, ahí sí no, ahí sí todos escuetos y atrevidos preguntan eso. Entonces me parece curioso eso. ¿qué Y iba a otra decir? cosa, sí, otra cosa es, o sea, yo sé que en algún momento él dice que él se va a sentar a la derecha del Padre, pero como ellos sabían que se van a sentar en dónde. O sea, em, porque también están asumiendo que hay como, no sé, una mesa o un pedestal o una cosa donde se van a sentar, o sea, de dónde sacan eso también. Por lo que Dios había, o sea, por lo que Jesús había dicho que se iba a sentar a la derecha del Padre o algo así. Pues en mi versión dice que ellos dicen cuando te sientes en tu trono glorioso. O sea, ellos tienen claro que Jesús es el rey prometido y que se va a sentar en su trono y ellos quieren esos dos lugares ahí de honor porque son los que van a estar como más cerquita del rey. Todos, venga, para la foto para el Face. Ambas, ¿puedo decir algo? Si Claro. ellos se imaginaban como un reino así, un reino de esta tierra en el país, o sea, si ellos se imaginaran que Jesús iba a tumbar al imperio romano,
y va a ser el rey, ¿cómo le va a decir que se siente? O sea, Jesús tiene mamá y posiblemente pudiera casarse. O sea, ¿ellos qué están pensando? De verdad que me parece, como dice Caro, que son reatrevidos, porque en todo caso ellos ya están pensando en que Jesús no se va a casar, en que va a ser el emperador, y que ellos van a tener más derecho que todo el mundo. Bueno, no sé. Se me da risa lo que tú dices, él tiene mamá, ¿tú crees que la mamá de María es Cersei Lannister o qué? Lo que pasa es que últimamente estoy leyendo muchas novelas de imperios de 1800, entonces la reina emperatriz, cuando el príncipe no se había casado, asumía como el rol de emperatriz, mientras tanto llegaba la esposa, entonces te me imaginé a Jesús así. Como Jeffrey. Ujú. No. ¿Y quién sería la mano de Hans? Ahí sí podría ser Juan. Habría que ver, ¿no? Pero entonces, si estos dos reatrevidos, si Jesús llega y le responde como Priscila, bueno, Chaco, tú no entendiste, tú no fuiste a la clase. Jesús le respondió con 2 piedras en la mano, ¿qué le dijo Jesús? Perdón, Pili, sí, yo sé que no puedes hablar, pero cualquier cosa, tú escribes y Carolina lee, ¿vale? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo le respondió Jesús? Bueno, veo que les contestó como con toda la tranquilidad y el amor. Dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Les hizo una pregunta. Como, Ok. ¿Qué ves tú en esa respuesta, Bebo? ¿Cómo te hace sentir a ti esa respuesta de Jesús? pues ahí lo que yo alcanzo a percibir es que él les dice como que saben, ellos saben quién es él, han estado con él durante todos estos últimos 3 años y le dicen, ustedes se pueden poner en mi lugar, es lo que yo entiendo ahí. O sea, si se pueden poner en mi lugar y hacer lo que yo hago, pues atrévanse a pedir lo que están pidiendo, pero lo pueden hacer, es lo que yo entiendo. Ok, ok. ¿Qué piensa María de esa respuesta de Jesús? Eh, bueno, no sé, aquí es lo que nuevamente que se lee. No saben lo que están pidiendo, le respondió Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? A pasar por la prueba del bautismo con él. Es decir, en esta cuestión, a pesar de que ellos estaban tanto tiempo con Jesús, aún todavía no tenían muy claro lo que, pues como Jesús les podía decir todo eso, ¿no? Es como la duda, como si a mí me preguntan ahorita en este momento y me dice, ¿qué? Y pues yo he podido andar con Jesús, pero no tengo muy claro todas esas cosas que Él les está diciendo. Por ejemplo, lo de la copa, lo del bautizo. Para mí, pues no lo entendería si de pronto ellos tampoco lo estaban entendiendo muy bien. Ok, buen punto ese de María. Yo estaba entendiendo de qué les habla Jesús cuando habla de la copa y del bautismo, pero además en la versión de María no dice solo la copa, porque uno dice, sí, claro, yo también puedo beber, tranquilo. Tú puedes beber el mismo whisky que yo, o sea, pero no es whisky. Como dice otra vez en tu versión esa partecita, Mari. Leo del 38, ¿no? No saben lo que están pidiendo. O sea, de hecho ya sabía que no sabían. Le replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Entonces yo dije, sí podemos, pero ellos dijeron así como la loca, sí podemos, pero la verdad no sabía. Vale, claro Me que está sí. preguntando eso y yo digo, no sé, algo así. Y además la versión que leyó María, el trago es amargo. Sí. Y además
Es una prueba, ¿no es? Entonces, allí, con lo que acaba de leer María, ya yo sé que no es el bautismo de Juan. No, Por lo menos eso se sabe. Es sí. una prueba. Ok. Y entonces, ¿qué le dijeron ellos a Jesús? Señora, ¿Qué le responden ellos a Jesús? no lo entiendo. Entonces, listo, después de que ellos le dicen a Jesús, de una, vamos a hacerle. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué va a decir Susana? Bueno, lo que es un poco como cuando tú ves a esos deportistas así todos fortachones y bueno, yo quiero ser como ellos, pero no se te ocurre pensar todo el entrenamiento y todo el sacrificio que está por detrás, ¿no? Entonces ellos estaban viendo lo grandioso y lo maravilloso y no como que la parte amarga y lo difícil que estaba pasando Jesús. Entonces, un poco como dice María, sí, lo respondieron hacia la loca e incluso preguntaron a lo loco. Pero lo que me llama la atención es que es eso o sea, el trago amargo que menciona Jesús y también le dice, bueno, que de esa copa ellos van a beber también. No sé si ese trago amargo, pero van a beber de esa copa y van a pasar también la prueba del bautismo. O sea, de alguna manera también tienen que pasar ambos, pero no sé mucho cuál es esa prueba del bautismo. ¿Con qué se refiere con esa prueba del bautismo? Morir. Vamos a ver, ¿dónde ustedes recuerdan alguna parte donde Jesús haya hablado de, por lo menos la copa, esa copa, ese trago amargo? ¿Jesús habrá hablado alguna vez de un trago amargo? Sí, cuando le dice a Dios que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, pero Jesús, ¿por qué dijo eso? ¿Porque el vino estaba picho? No, pues porque él tenía temor. Pero ¿cuál es el contexto, Caro? Que te estoy fregando, porque acuérdate que tienes que dar contexto, no todo el mundo. Bueno, Jesús está cercano a que lo atrapen a su muerte y pues está paniqueado, tiene mucho susto. Entonces él, pues obvio, lo que hace es ir al Padre, orar y dice que su sudor era como gotas de sangre y le pedía eso al Padre, o sea, pa, por favor, si es posible que yo no tenga que morir de esa manera. O sea, creo que él estaba dispuesto a morir, pero, jue madre, de esa manera tan terrible, creo que era lo que como que él pedía que, ay, no, por favor, que yo no sufra así. Ay, Que me no. dé un infarto, padre, un aneurisma. Pero no, esa es la copa, ese es el trago que Jesús va a tener que beber, Susana. Pero Carolina dijo algo bien importante. ¿Por qué Jesús iba a beber? ¿Por qué Jesús estaba dispuesto a beber esa copa? ¿Por qué? ¿Qué dice Gisela? ¿Qué dice? ¿Estás? ¿Puedo decir algo? Chipi. O sea, lo iba a hacer porque era la voluntad del padre, ¿no? Claro. Pero en el caso de estos dos loquillos que preguntaron, o sea, él también le dice entonces que van a beber de la copa y van a pasar también la prueba del bautismo. Entonces, pero beber de la copa en el caso de ellos es morir entonces, o ser perseguidos, Entonces la prueba del bautismo, ¿qué es? La prueba del bautismo es como permanecer creyendo en Jesús, o esa sí no me queda muy clara, que es la prueba del bautismo. Ok. Caro, te toca hablar porque Pilar escribió y tú estás escribiendo. Acuérdense que el chat no queda grabado. Pili dice que la copa del nuevo pacto. Y yo Ok. decía que los discípulos, pues, mueren como mártires. O sea, se cumplió de todas maneras, así no ocuparán los lugares. Ay, Ok, buen punto. No sabemos dónde van a estar ellos, ni idea. Pero de que bebieron esa copa y fueron bautizados con ese bautismo,
porque bautizarse es sumergirse. Entonces, ¿en qué estamos sumergidos nosotros? Hola, Mónica, bienvenida. Estamos en Marcos 10, el 35 al 45. Entonces, Jesús les pregunta a ellos, ¿están dispuestos? Dice Pili en la sangre de Jesús. Ok, Jesús iba a tener que derramar su sangre, pero ya va. Porque estamos asumiendo que los pobres discípulos iban a tener que sufrir y iban a tener que ser mártires. Porque Jesús les dice que ellos van a tener que ser testigos en todas partes. Ok, y eso iban a tener que dar la vida, ellos iban a tener que sufrir. Jesús les dijo alguna vez a estos pobres muchachos que ellos iban a sufrir. ¿Dónde? Sí, les dijo que iban a ser perseguidos. Y se los acaba de decir. Su nombre. Sí, porque por seguirlo a él. Ok, entonces ya ellos estaban advertidos. Iban a tener que sufrir, iban a ser perseguidos y listo. Ahora, la pregunta, ¿eso les garantizaba a ellos estar en algún lugar de honor? ¿Qué dice el versículo 40? Que es lo leo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Oh, allá está decidido. ¿Quién lo habrá decidido? ¿El Padre? ¿Dios? Ok, entonces, pero sí Jesús es el que está ahí. ¿Por qué Jesús no toma la decisión? Porque Él siempre demuestra que es obediente al Padre y la voluntad del Padre es la voluntad del Padre. Él hace lo que Él diga. Pues yo le voy a hacer una pregunta, sinceramente. Si ustedes se sacrifican tanto y hacen tanto, ¿a ustedes no les gustaría por lo menos que le dieran la oportunidad de decidir a quién quieren en su equipo, con quién trabajan, con quién no trabajan? Sí, claro. Todo Por lo lo va a menos. decidir el Padre. Todo lo va a decidir el Padre. No, pero ¿qué les hace sentir a ustedes esa, esa imposición de Dios? Es que va a hacer todo lo que Él quiera. ¿Qué les hace sentir eso? Pues que finalmente el Padre es el mayor y es el que manda. Y que Jesús es demasiado obediente, que hasta esos detalles están sujetos a lo que Dios diga. Y Él lo asume y dice, ok, como el Padre diga. Ok, ¿qué dices tú? Yo aquí tengo una pregunta, porque por ejemplo, tú sabes que yo al inicio siempre le rezaba al Padre, el Padre, el Padre, y yo sí, o sea, creía en Jesús y todo, pero yo hablaba era con el Padre y rezaba al Padre y ya, ¿no? Un poco porque decía, bueno, el Padre es el que decide todo y al que al final, hasta el mismo Jesús, como que le sigue al Padre. Pero entonces después, haciendo el estudio, veo que nosotros tenemos que llegar al Padre a través de Jesús. Pero siempre me llama la atención por qué entonces no hay una oración hacia Jesús, sino que la oración que nosotros hacemos, por ejemplo, la que está aquí en la Biblia, que es el Padre Nuestro, es nosotros rezándole al Padre. Entonces, no, a veces me confundo un poco y digo, bueno, la oración que nos dejó es al Padre, porque no hay como, o sea, entonces a Jesús le hablamos es más como de tú a tú y lo que se nos ocurra, pero sí, es un poco eso que siempre me queda como, qué raro que la oración entonces al Padre, pero igual tenemos que llegarle por Jesús, ¿no? No sé si tienes algo Ok. que decir sobre eso. ¿Alguien
quiere responderle Susana? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia similar? ¿Ha tenido la misma inquietud o ya la ha resuelto? Son todas calladitas hoy, pero Carolina quiere hablar. Pues yo no sé si es una locura lo que voy a decir, pero en algún momento lo pensé. Y es cuando Jesús dice que, como que, voy a parafrasearlo, como que gracias Padre por estos hijos que me has dado, ¿sí? Refiriéndose como a los discípulos o algo así. Entonces yo decía, bueno, cuando uno ora Padre Nuestro, ¿será que también le está orando a Jesús? Entonces no sé si es una locura que estoy lanzando o qué. Ok, eso es importante. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Nadie? Mari. Bueno, pues en lo de Jesús, como siempre, él dio su discurso y él decía que al Padre solo podía llegar a través de él, porque él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ante eso, no había como otra opción. Él dijo, o sí, yo soy el único intercedor para llegar al Padre. Entonces, por eso, como la oración, todo lo relacionado, todo con el Padre, es lo que yo entiendo. Ok. ¿Y por qué no le oramos a Jesús o a Jesús sí le oramos? Sí. Porque ahora tú con esa confiancita de... Es que es él el medio para llegar al Padre. Él es el intercesor. Entonces no hay otro. O sea, sí, obviamente se le pide al Padre a través de Jesús, pero sí le adoramos a Jesús todo el tiempo. Sí, es que lo que está diciendo María es súper importante. Jesús es nuestro abogado defensor. Porque él que vino a la tierra y andó con nosotros como humanos, entonces, pero sí pienso que todo el tiempo le oramos, se le pide al Padre como el permiso para que Jesús interceda. Porque cuando estuvo aquí en la tierra todo el tiempo fue así. Sí. Y además lindo porque Jesús fue el que sufrió las mismas cosas que nosotros. Jesús fue el que sufrió las mismas tentaciones, las debilidades, todo lo mismo que sufrimos nosotros lo sufrió él. Por eso él puede ser un intercesor perfecto entre el Dios absoluto, soberano, creador, que ni el cielo de los cielos lo puede contener, y nosotros, el polvo de la tierra. ¿Qué Pero, vas a decir, Su? sí, pero exacto, pero la oración que nos dejó es rezándole directamente al Padre. Eso es lo que me llama la atención. Que no tenemos como una oración a Jesús, sino que le hablamos a Jesús como queramos y le decimos y todo, pero como que la oración que tenemos, o sea, que es como la que he visto en la Biblia, es directamente al Padre. Entonces por eso siempre digo que sí, que es como raro. Me encanta lo que dice Caro, que bueno, que para mí, exacto, Jesús también es el Padre y siempre ha sido así, pero como hemos hecho la división entre lo que es Padre y Jesús, entonces por eso a veces me confunde. Pero sí, para mi Padre es Jesús también, pero definitivamente, como siempre hemos dicho, que Jesús, llamarlo Jesús es más importante porque cuando dices Padre, ¿de qué Padre estás hablando, no? Pero sí, a menos que no sé si conoce usted una oración que sea para Jesús, que esté en la Biblia o que la hayan dejado, que... Pues en cuanto a la oración, es muy bonito porque Jesús dijo que cuando oráramos no imitemos a nadie, no copiemos a nadie. Él sí nos dice, mira, el Padre, cuando ustedes oren, díganle esto al Padre. Pero en cuanto a la oración, nosotros oramos lo que hay en nuestro corazón. Incluso a veces yo tengo que orar diciéndole, no quiero orar. No quiero orar, estoy aburrida, además siento que te pido, y ahí paso una hora orando. Pero, o sea, es la oración, la relación con Dios es natural, es lo que te sale del corazón.
Y Caro no dijo nada loco porque además Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, sí, o sea, cuando le estamos orando a Jesús, pues yo puedo orarle a Jesús como mi abogado intercesor. Puedo orarle como un hermano, porque cuando Él va a ser glorificado, dice, subo a mi Padre y al Padre de ustedes. O sea, pero lo importante es que el mismo Jesús reconoce, él ya siendo Dios, se rebajó. Él se quitó todo, dejó todo lo que lo hacía Dios. Él es menor que el Padre. Lo que no se rebaja de Dios, que adopta la posición de Padre, pues es mayor que Jesús. Y Jesús, siendo Dios rebajado a la condición de hombre, pues Él se somete al Padre. Yo no sé a ustedes qué les hace pensar eso, pero yo a veces siento, porque como yo soy tan rebeldita, yo quiero tomar mis decisiones. Yo siempre quiero tomar mis decisiones, pero cuando me toca decidir, ¿será que lo voy a hacer bien? Ayúdame, Señor, a decidir. Entonces, no sé, yo no sé qué les hace sentir a ustedes el hecho de tener que decidir, depender, de verdad someterse a la voluntad del Padre, como lo está haciendo Jesús. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿O qué sienten ustedes ante eso? Dale, Pris, tranquila, habla. No, es que iba a hablar, pero ahora están hablando acá. Entonces no sé si ustedes escuchan el ruido. No Tranquila. importa. Al principio no me gustaba porque era rebelde, pero y no entendía, o sea, ¿por qué si nos diste la posibilidad de decidir por nosotros mismos, luego terminas diciendo que es que hay que hacer es tu voluntad? Entonces, ¿para qué nos hiciste así? Esos eran mis pensamientos antes, pero ahora cada vez que descanso en él y dejo que de verdad él tome las riendas de mi vida, me siento mejor, o sea, es como una carga menos, es como que una vez estábamos hablando en un estudio de Apocalipsis que hacen que Dios nos lleva como sobre las alas de un águila que va planeando así suavecito con tanto cuidado que los polluelos no se pueden caer de esas alas mientras el águila está volando. Y se me viene, exacto, yo va planeando así y arriba lleva los polluelos. Cuando en la Biblia decía eso, yo ahora lo entiendo, porque realmente él hace que la vida sea ligera en comparación con las cargas que nosotros nos queremos poner. Sí, y qué bueno que dices eso, las cargas que nosotros nos queremos poner. ¿Se imaginan esos todos locos que yo quiero estar a la izquierda y a la derecha? ¿Qué va a decir Susana? Eh, Me encanta lo que dice Prisi, pero yo siento como que algo totalmente contrario, Prisi. Yo, por ejemplo, siento que, o sea, que, claro, yo dejo y digo, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios a veces me da unos sacudones, o sea, que me deja totalmente como que yo digo, madre mía, pero lo que me da tranquilidad, a pesar de que, o sea, yo no siento que esté volando así, yo siento que estoy así agarrándome al último, no sé, la última De la plumita ahí última porque pregunta estoy del águila. de la garrita, sí, estoy cayéndome todo el tiempo, pero, pero lo que me da tranquilidad es que yo siempre pienso, bueno, todo este sacudón y toda esta locura que me pasa a veces o estas pruebas, al final es un poco como mi jefe este que decía al inicio, o sea, hay cosas que ni yo misma conozco de mí, y estas pruebas van a sacar cosas de mí que me van a mejorar, porque Dios siempre sabe, siempre nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos y siempre sabe más. Entonces, sea lo que sea, la confianza que me queda a mí es que a pesar de lo muy difícil que sea una situación, siempre digo, para algo bueno está pasando esto porque algo tengo que aprender, algo me está enseñando, Dios sabe más que yo, Dios siempre es bueno, Dios siempre. Entonces, creo que esa es la tranquilidad que me da a pesar de los sacudones, a pesar de que yo digo, bueno, obviamente yo quisiera, mi voluntad sería que sí, que estuviese primera clase, ahí, o sea, no es que se me mueva un pelo, pero,
Pero entonces la tranquilidad que me da es esa. Digo, bueno, Dios me está transformando de esta manera y bueno, que sea su voluntad. Y ya. Pero sí, I know, Prisi. Sí. Qué bonito eso, Su. Yo no sé a quién más le ha pasado así o alguien quiere comentar su experiencia. ¿No tiene? Nadie más. Ok. Entonces, sí, aquí el padre nos muestra que el padre es el que decide todo. Entonces, después de que Jesús les da esa respuesta a Juan y a Jacobo, ¿qué empezó a pasar? Mónica, ¿tú tienes tu Biblia allí? Mónica, acuérdate que tienes que abrir el micrófono. Hola, no la Hola, tengo aquí a la mano, realmente ingresé pues a escuchar, de no a chismosa, leer está la bien, Biblia está bien. porque mi hijo está próximo a entrar a la clase virtual, entonces estoy es como escuchando solamente. Ah, chévere, Mónica, bienvenida. Ojalá nos acompañes Gracias. siempre. Entonces, Heise, ¿quieres leer el versículo 41? Sí, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué crees tú que se pusieron bravos, Heise? Yo creo que pues porque vieron las intenciones de, de los otros dos. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Tenían razón, no tenían razón? De como los dos que caminaban con el Señor, pues ya ellos habían entendido qué es lo que iba a pasar más o menos con Jesús. Y se dieron cuenta pues que cuando hablan aquí de la gloria que él iba a ocupar un puesto en el reino. Ok, eso se te fue la voz. Bueno, ¿qué iba a decir Vero? Y querían sobresalir, digamos. Ah, ok, que estas dos Y joyas serlo querían un poco más. sobresalir. Sí, todos allí escuchándolos, qué cara habrán puesto. Sí, ¿Te porque pues, imaginas qué iba a ¿qué? decir Vero? ¿Tienen corona o qué? Luego aquí no estamos todos en las mismas condiciones. A ver, yo pienso que dirían eso. A ver. Ok, pero Vero, eso nada más le pasó por la cabeza a Jacobo y a Juan. No, de hecho ellos en versículos anteriores vemos cómo venían discutiendo sobre quién era el mayor. Ellos ya habían tenido esa clase de discusiones. Entonces, ahorita que Juan y Jacobo vengan a decir eso, o sea, es cuando se supone que ya todos lo teníamos claro, que ninguno va a ser el mayor, y ahora estos dos, pero ¿cómo así? Ok. ¿Y qué pasó después? ¿Qué les dijo Jesús? Pris, ¿quieres leer el versículo 42 al 44? Ok, pero dame un segundo porque estoy manejando muchas cosas al mismo tiempo. Ya va. Es que ya me tocó abrir la sala Apocalipsis, más que, en fin. Dame un segundo. Si quieres lo leo, Bueno, si lo tienes a la mano, sí, porque es que estoy con 42 el y celular. 44. Ok, Sí, señora. Sí. acá lo tengo. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta 44, Adri. Sí, Pi. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos.
Pero, ¿a ti cómo te hace sentir eso? Bueno, pues aquí siento que él nos dice de nuevo, aquí no hay ninguno más grande que otro, aquí el más pequeño puede ser el primero, y que todos, el que quiera ser mayor debe servir, o sea, servir a la iglesia, es lo que yo entiendo, servir a los demás. No, es que yo sé más, es que yo sí sé, es que aquí las cosas deben ser así y no asado. Aquí en la Biblia dice, es que no ves, que no entiende. No, es como que todos vayamos hacia un mismo fin y que no podemos aquí ser el sabelotodo ni el que tiene la verdad absoluta, porque en el camino estamos y lo fácil no es empezar, sino mantenerse. Entonces, en ese camino, mientras nos mantenemos hasta su llegada de nuevo, tenemos que ser muy perseverantes y bueno, yo no sé hasta qué punto Juan y Jacobo quieran liderar el tema, porque sí, es muy chévere al principio, pero ¿y después? Y cuando va pasando el tiempo, cuando empezamos a enfriarnos, lo digo por mí, que a veces uno está como, sí, vamos con toda a hacerla, y hay otras veces que uno, no, ya estoy cansada, ya no quiero, esta semana no, mejor la otra. Entonces, en ese orden de ideas, creo que todos debemos servir al Señor, servir a la iglesia, que es a las personas que están alrededor, apoyarnos y no creer que sabemos más que el otro, ni que es la persona porque está empezando o hasta ahora está conociendo, no puede hacer la voluntad del Señor. Inclusive nos puede dar sorpresas así, que uno cree que, ay, perdón, esta persona no lo puedo creer, ella. Entonces, pues así lo veo yo. Ok, súper, gracias, Vero. ¿Qué quería decir Susana? Sí, esto me recuerda mucho a lo que leímos hace como, creo que un par de semanas o algo así, que de hecho me recuerdo que creo que era Verónica que decía, a mí me gusta servir, pero no me gusta que me sirvan. Y tú decías, ¿qué? Porque a todo el mundo le gusta ser servido y todo el mundo quiere ser como primero. Entonces, no sé si tiene un poquito, o sea, esa relación a lo que leíamos antes, eso de servir y ser servido, eh, que no recuerdo exactamente cuál fue el versículo que estábamos leyendo en ese momento, pero nuevamente era eso, hacernos niños, hacernos humildes, los menos importantes. Entonces yo creo que aquí nuevamente como que es repitiendo un poco como que lo mismo, ¿no? No Ok, sé si pero es el mismo eso estaba contexto. en Marcos 9, 30 y qué, 33 al 37. Pero ¿cómo les hace sentir a ustedes eso que está enseñando Jesús? Eso Pues ajá, dale, Carmen. aquí hace una comparación súper importante para mí, pues porque dice que el reino no va a ser como los reinos de aquí, de este mundo, que tiene los súbditos que subyugan a los otros y demás, sino que allá arriba, o sea, que no es el reino de Jesús, los que pertenecen a ese reino son servidores, ¿sí? Que se sirven unos a otros y no que están oprimiéndose los unos a los otros, que, o sea, hay una comparación importante y es que todo va a ser totalmente diferente y no va a lo que estábamos acostumbrados pues a ver o a vivir. Ok, qué bueno eso que está diciendo Caro, el reino de Dios no es como los reinos de acá. Pero yo les voy a preguntar algo, sinceramente, aquí entre nos, esto no sale de esta reunión. ¿A ustedes cómo les gusta más? ¿Cómo les gusta más? Yo no sé, ¿a quién le gusta, sinceramente, la palabra que usan aquí es enseñorearse? ¿Qué palabra usa en tu traducción, Caro? Dice Dice que el versículo 42.
Sí, los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Sí, tal cual. Ok, ¿a ti te gusta así? Asumiendo que nosotros vamos a ser los gobernantes, vamos a ponernos en la posición de los discípulos. ¿Cómo les gusta más? ¿Como en el mundo o como lo está planteando Jesús? Sinceramente, y esto no sale de aquí, ¿qué dice Caro? ¿A ti cómo te gusta más? Ah, pues es que tú estabas diciendo que a los discípulos, porque sí se han venido como viendo un poco acerca de que ellos se creen como sacando pechito y qué tal. Entonces, creo yo que si fuera así, pues sería horrible, porque se dañaría el corazón de más de uno de nosotros. Ok, Sí. pero vamos a suponer, vamos a ponernos en las dos posiciones. No, lo estoy ¿Como diciendo por súbdito, mí. O sea, yo como creo súbdito o como gobernante? ¿A ti como súbdito, cómo te gustaría? como súbdito, pues como Jesús está proponiendo. Obvio. ¿Y como gobernante? Pues desafortunadamente como aquí, sí, que uno medio tiene poder y ya quiere hacer y deshacer, pero pues no está bien. Ok, ¿qué dices tú? No sé, esto me recuerda un poco la discusión que nosotros siempre tuvimos en economía, lo que es comunismo y lo que es, o sea, entonces un poco como que, porque una cosa, uy, se me cayó esta cosa. Sí, se desmayó el teléfono con lo que iba a decir. Porque una cosa es tener poder y hacer lo que te da la gana con el poder, que eso me parece que está mal, que lo hacemos mucho aquí. Pero otra cosa es si tú te esfuerzas y tú, por ejemplo, en el caso de ellos, si ellos han sido los mejores discípulos, están ahí con Jesús y dan la vida y no sé qué, entonces uno siempre cree que por el esfuerzo uno merece algo más, ¿no? Entonces, cuando tú te esfuerzas y haces un montón de cosas, es como el sistema este comunista, entonces, ¿de qué vale esforzarte tanto? ¿De qué vale matarte tanto si al final a todo el mundo por igual se le da la misma cosa? Entonces, un poco eso. Aquí yo digo, bueno, si tú te esfuerzas y trabajaste y le echaste pierna, bueno, que te merezcas algo más, no significa que vas a ser un opresor, no vas a ser un déspota, pero alguito más te merece. Entonces, ese sistema a mí me gusta. Entonces, algo que me costaría mucho, por ejemplo, no sé cómo es el sistema allá arriba o en el cielo, como sea, pero que, que todo el mundo tenga las cosas por igual a pesar de que hagas todo, no sé, es un poco como frustrante y como que difícil, no sé. O sea, yo soy totalmente egoísta. Ok, eso que dice Susana, estoy de acuerdo, la meritocracia, carajo. Uno se gana sus cosas, entonces resulta que aquí, en el reino de Dios, te esfuerzas, te matas para ir a servir. Eso es lo que vas a ganar. No sé, ¿qué piensa María? María, sácame de esta, por favor. María, habla tú. Cáchame, María. Bueno, según por lo que dice acá, pues Jesús les dice, dándonos en la palabra, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entonces, pues no sé, como cuando uno ya está en esto, como se dice, que a uno saben más y sacan pecho y ejercen una autoridad y quieren, o sea, gobernar, dejando de lado a los demás como ignorantes, ¿no? Entonces, no sé, es como no enseñorearse cuando uno sabe más, o sea, el que predica y sabe más no se puede enseñorear del que no sabe. Ok, Mari, pero ¿qué piensas tú de esa idea que planteó Susana, que me dolió? Que aquí la meritocracia no funciona. Si tú te esfuerzas más y mientras más sirves, más te esfuerzas, mejor discípulo eres, pues
vas a ser el primero de todos, el mayor, el más importante, el que más va a servir. ¿Que a ti te gusta eso o te gusta más que, como planteaba Susana, oye, si no se esforzó, si no hizo, no debería tener un trato recompensa? diferencial? Sí, ¿Tener una recompensa? pero la recompensa va a ser seguir sirviendo. ¿Cómo te parece a ti eso? No, depende. Esa recompensa, porque pues si va a ser un súbdito ahí como esclavo, difícilmente. ¿Sí? Ok, entonces como que no nos está gustando la idea a nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo más aquí? Verónica, Gisela, Priscila, Pili, si tú tienes alguna opinión, escríbela tranquis. Sobre el reino de los cielos, si es meritocracia o es, no sé, ¿qué me gusta más? O una conclusión del estudio. No, ¿qué piensas tú? No, que ya vamos a concluir. Vamos a cerrar esto, paguemos y nos vamos porque no servimos, no nos gusta. A mí siempre me ha gustado la meritocracia, no lo voy a dudar, pero después que yo me di cuenta que hay muchas personas que realmente no tienen las condiciones para poder ni siquiera alcanzar, o sea, lo que pasa es que estoy metiéndome un poco con el tema. Hay una economista que es no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre las condiciones mínimas para nosotros poder luego sí competir los unos con los otros. Entonces, yo veo que nosotros no tenemos, todos no somos iguales. Entonces, pensar en meritocracia para mí significaría muy injusto y si Dios lo hubiera así. Pero luego, cuando Dios nos da la salvación, o sea, para mí eso es lo mejor, porque no es por mérito, es por gracia. Es un regalo que nos está dando y así nadie se puede estar echando en cara que es que yo soy más santo en el sentido que me porto mejor, es que yo predico más, es que a mí no me da miedo ponerle las manos a los enfermos porque Dios se va a glorificar, a mí no me da miedo echar demonios. Entonces me alegra que no sea así, que no sea por ese montón de cosas, sino que sea solamente porque Dios me lo quiso regalar y yo como de alguna manera para responder ese amor es que decido seguirlo sin importar después si voy a tener coronas o no voy a tener coronas. Para mí ya es demasiado suficiente, es suficiente y es demasiado el hecho de que yo pueda tener acceso ante ese trono sin haber hecho nada, o sea, solamente por ese regalo y por permanecer en él. No nada, sino por permanecer hasta el fin con él. Ya para mí eso es como demasiado, yo no me lo merecía, pues. Ok. Y el tema de las posiciones, porque al final sí va a haber posiciones en el cielo. Y al final resulta que el que quiera ser el mayor, como dice el versículo 43 en tu traducción, Caro. Dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Ok, yo sé que a veces nosotros en Palabra Viva, líder, dijeron líder, qué susto. Pero al final, sí, porque la palabra liderazgo no se usa en la Biblia. Jesús no habla de liderazgo, pero a mí me da risa porque al final nosotros como seres humanos siempre vamos a buscarle la vueltica para que haya un liderazgo. Y a todos nos gusta, a todo el mundo le gusta tener algún puesto de honor. Eh, pero aquí tiene que ser el que sirva. Y como que a nosotros no nos gusta mucho la idea. Y sin embargo, Jesús les dice algo al final que yo creo que con esto se concluye todo. Susana, ¿puedes leer el 45, porfa? Sí, el 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué sientes tú de eso, Su? Que imagínate, o sea, si el Hijo de Dios, si Jesús vino aquí para servir, o sea, ¿qué nos queda a nosotros que somos unos simples humanos? ¿Qué nos creemos nosotros? O sea, ¿cómo es posible que nosotros nos creamos mucho más que Él, mucho más que Dios? O sea, si Él vino aquí a servir,
Imagínate, nosotros más todavía deberíamos de servir, seguir su ejemplo. Ok, y él por haber servido, ¿dónde está ahora? Bueno, en el cielo, con el Padre. Ok, vamos a ver dónde está ahora Jesús. Miremos Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 es el 3 hasta el 11. ¿Quién lo quiere leer? Ay, te compraste la Biblia física, Sí, pero yo siempre estoy perdida. Nunca sé dónde está la cosa. ¿Quién tiene Filipenses? Hacia el final, tú. Eso, Hacia el para final, la Susana. Bien. ¿Dónde estás ahorita, Su? ¿Dónde estás? Te ayudamos, te ayudamos. Abre el micro y dinos dónde estás. Ahorita estoy en Corintios. Adelante. Más Gálatas, Efesios. Ah, ya, Filipenses. Después de Efesios, eso. Aquí está Filipenses. Capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el 11. ¿Lo leo yo? Vale, Sí, okay. porque nadie más abrió el micrófono. Vale, pues. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la del Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que antes el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, ahora después de esto, Su, ¿qué sientes tú de la meritocracia? Sí, que no hay manera de llegarle. Ok, ¿quién tenía todos los méritos para enseñorearse? Jesús, y no lo hizo. Sí, señora, y nos dejó ese ejemplo. Si nosotros recordamos esos jefes buenos que hemos tenido, vemos todo lo que nos dejaron, lo que nos enseñaron, y todos marcaron algo bien importante cuando hablaron de esas personas. No solamente aprendieron de ellos cosas en el ámbito profesional, sino también de la vida. Nos enseñaron de la vida, nos enseñaron a ser mejores personas. Entonces, Jesús es nuestro jefe y nos dejó el mejor ejemplo. Regálame un segundo que me acaba de tocar la puerta mi sobrina. Su, ¿qué versión tienes tú de tu Biblia? Esta es la nueva versión internacional. Ah, bueno, gracias. Hola, Sammy. Ahorita la saludamos. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. La mamá dice Mira. Ok, entonces, sí, vamos a terminar. No sé si alguien quiere comentar algo en este punto, que ya después de lo que nos dice Jesús, que ni él vino para enseñorearse, él vino para servir.
Pues sí, que hace un momento estábamos diciendo como que no, servir, no. Pero después de que leemos esto que dice Filipenses, que debemos preocuparnos los unos de los otros, que debemos servirnos así como Él vino a servir. O sea, ¿quién soy yo para decir no, no quiero servir? No, nada que ver. Exacto. Sí, señores. Y Susana, digo algo ¿quieres? rapidísimo también, que era lo que le decíamos hace como 2 semanas, que Él nos mandó a amarse los unos a los otros, tanto como Él nos ama a nosotros. Entonces creo que esto también es como que es una manera de amarse los unos a los otros, ¿no? Sirviéndose. Sí, señora, sirviéndonos en todo momento. Y creo que al final no cuesta. Cada vez es más fácil en la medida en que uno lo va haciendo. Y así como por esos jefes buenos, nosotros quisimos de verdad retribuirle y sentimos que nunca alcanzamos a retribuirles todo el bien que nos hicieron, cuanto más al Señor. ¿Qué mejor jefe podemos tener que ese? Entonces, chicas, si alguien quiere comentar algo más, ¿no? Yo le voy a pedir el favor a Diana. Adriana, perdona, ¿Qué yo dice? quería decir algo, solo que estaban mis niñas que interrumpían. No, que Dios tan sabio, ¿no? Porque dice, ¿qué tal si, como somos los humanos, como que ya sabía cómo íbamos a hacer? Estos apenas hacen algo y van a querer enseñorearse y nos toca servir. Por eso el mejor que nos dio el ejemplo, y como escrito está, es pues Jesús, figúrate nosotros. Nunca tampoco podremos retribuir todo lo que nos da. Eso, gracias. No, qué importante eso que acabas de decir. Si Él nos conoce, Él sabe cómo somos nosotros y con cualquier cosita así que hacemos, ya sacamos pecho. Sí, mi amor, ya sacamos pecho. Samantha se ríe. Y entonces ya queremos como que, yo soy el mejor. Reconózcanme. Además, que es lo que decía María ahorita, o sea, los que creen que saben mucho también, ¿no? Y eso abunda, que es un ejemplo que de verdad se puede ver hoy en día muy claramente, que alguien medio sabe algo, entonces ya está como, no sé, vanagloriándose de su conocimiento o lo que sea. Entonces, mal. ¿Qué iba a decir Gisela? No, nada. Ok, chicuelas, entonces vamos a orar para despedir la reunión y yo quiero pedirle a Carolina, que hace rato no ora. ¿Quieres orar tú? ¿Quieres ver? Ven, que Samantha quiere orar. Ora tú, mi amor. Papito Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya aprendimos algo de ti nuevo. Okay. Sigue tú, Carol. Samantha dijo, ya aprendimos algo de ti nuevo. Así es, Sammy. Hola, Sammy. ¿Puedes Bueno, orar, Carol? sí. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que pudimos tener alrededor de tu palabra, porque pudimos aprender más, podemos conocerte más, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, con nuestros egos, nuestros orgullos, nuestro propio ser, Padre. Que nosotras podamos negarnos a nosotras mismas y podamos ser más como tú, porque tú nos has dejado ejemplos, Señor, y ayúdanos para que nosotras podamos seguir tus pisadas y tus huellas, Señor, que nosotras cada día seamos más como tú y menos como nosotras mismas, Señor. Te agradezco, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido que no sea una palabra más o que nosotras pensemos, no, es que esto yo ya lo había escuchado, yo ya me lo sé, sino que nosotras realmente atesoremos esta palabra en nuestros corazones y que meditemos en ella, como dice la escritura, que nosotros meditemos en tu palabra día y noche, Señor, y que podamos ponerla por obra y que realmente nosotras tengamos presente que somos tus servidoras,
que no somos quien para vanagloriarnos por cualquier cosa que hagamos, Señor, sino que toda la gloria es solamente tuya y no nuestra. Gracias, Padre, por cada una de las mujeres que estamos aquí reunidas. Te pido, Señor, que podamos reunirnos nuevamente el próximo miércoles, Señor, que quites todo impedimento que pueda presentarse para que podamos reunirnos y que podamos estar aquí nuevamente en torno a tu palabra, Señor. Y bueno, dejamos este día en tus manos, Señor. Guárdanos, Señor, de cualquier intención del enemigo. Guárdanos de nosotras mismas, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.